Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a ver otro video desarrollando algunos conceptos del reglamento CIRSOC 301-2018. Esta sería la parte E, que como hemos mencionado se basa en la especificación ISC 360-2010, con algunas adecuaciones que la hacen factible de aplicar en nuestro medio. En este video será el de cierre, digamos, de elementos comprimidos. Hemos visto el anterior donde planteamos los primeros aspectos del capítulo E y el desarrollo y enfoque de elementos, del diseño de elementos comprimidos no esbeltos. En este trataremos justamente el tema de elementos comprimidos esbeltos, recordando las diferentes formas de que se puede presentar el pandeo: global, por flexión, por torsión o por flexotorsión, y en particular cuando los elementos constituyentes de esa sección, algunos de ellos o todos, sean tan delgados, o sea, tengan una relación entre ancho B y espesor T tal que frente a un esfuerzo de compresión elevado se pueda producir el pandeo local antes que las formas de pandeo que hemos mencionado previamente. Entonces se denomina el pandeo de placa y a esos elementos se los llama elementos esbeltos. Y tienen un tratamiento particular que es el que vamos a mencionar ahora. Acá vemos justamente fallas locales en dos tipos de perfiles. La resistencia nominal a compresión de elementos esbeltos está planteada en la sección E7. Lo indicado en esta sección coincide con lo definido en el CIRSOC 301-2005, pero como concepto interesante se incorpora en el mismo capítulo E el apéndice E y la definición del factor de reducción por pandeo local Q que antes figuraba en el apéndice B. Es decir, que nos encontramos con un reglamento algo más simple de leer y de interpretar, porque todo se incorpora en el mismo capítulo, el capítulo E. Cuando una sección contenga elementos esbeltos comprimidos, el denominado factor de reducción Q va a definir la relación entre la tensión crítica de pandeo local y la tensión de fluencia de ese tipo de acero. La tensión crítica de pandeo local será F crítico igual a Q por Fi, donde Q es un número menor que 1 y sería 1 para un elemento no esbelto. Entonces, en cualquier elemento, por ejemplo acá vemos perfiles laminados, en un perfil T laminado tendremos que las alas son elementos no rigidizados y el alma es un elemento rigidizado. ¿Por qué es rigidizado? Porque sus bordes, el borde del alma, está parcialmente restringido al giro por las alas. Con respecto a las alas no pasa eso. Un perfil hierro-ángulo, como vemos a la derecha, de alas iguales, ambos elementos son no rigidizados, o sea, todo el perfil en sí mismo es no rigidizado. Porque naturalmente un ala no se puede empotrar en la otra, se considera articulada. Entonces, para el elemento de la derecha vamos a aplicar un único coeficiente reductor para elementos esbeltos y para el elemento de la izquierda vamos a aplicar dos, el Q correspondiente a no rigidizados y el Q correspondiente a elementos rigidizados. Acá vemos el fenómeno de pandeo local, en este caso pandeo local del ala, podría ser también pandeo local del alma, ¿sí? Entonces hay una relación del lambda de esbeltez denominado lambda R que nos define la frontera a partir de la cual la relación de B sobre T es tal, es importante y tiene tal valor que se puede producir el pandeo local antes que el pandeo global. La especificación base ISC 2010, 360-2010, no considera el posible incremento de resistencia postcrítica en elementos no rigidizados. Para elementos rigidizados sí la considera y se fundamenta en el concepto de ancho efectivo B efectivo. Este concepto lo hemos desarrollado en los videos de pandeo ya subidos al canal. Básicamente se considera
que cuando llega a una tensión crítica, el borde rigidizado de la esquina, el material no falla, ¿sí? Porque tiene una restricción a la deformación, no así la zona central, que sufre deformaciones apreciables. Entonces, para evitar tener que definir una curva compleja de relación entre tensiones y espesores, se simplifica el problema y se toman dos sectores rectangulares rayados de tensión F máxima a lo largo no de todo el ancho, sino de un ancho B sub B sobre 2, que sumado nos va a dar el ancho B efectivo de ese segmento del perfil de longitud B. Si el elemento es no esbelto, B será mayor que B efectivo, naturalmente. En el punto E71 se define el factor QS de reducción para elementos no rigidizados que, por ejemplo, para un perfil hierro-ángulo de alas iguales, como vimos en el dibujo anterior, se asume el ala articulada en el otro ala y K se adopta 0,425. Entonces vemos que en ordenadas tenemos QS, que sería el factor de reducción para elementos no rigidizados, y en abscisas el lambda por la raíz cuadrada del producto que observamos, donde aparece la tensión de fluencia, modo de elasticidad, coeficiente de Poisson y factor K. Vemos que hay un primer segmento hasta lambda R en donde QS es igual a 1. No se produce el fenómeno de pandeo local. Hay un último segmento donde para grandes esbelteces, o grandes entre comillas, ya veremos que para elementos no rigidizados, para pequeñas relaciones B sobre T se produce este fenómeno, se produce el pandeo elástico de placa, la curva punteada. Y en la zona intermedia, entre lambda R y ese punto, se produce una curva de transición inelástica. En el punto E72 se define el factor de reducción Q sub A para elementos rigidizados en función de B efectivo. En general, el factor Q va a ser igual al producto de QA por QS. ¿Cuándo se aplica esto? QA es para elementos rigidizados y QS para no rigidizados. En el perfil T, el factor Q sería el producto de QA por QS. En el perfil hierro-ángulo, Q sería igual a QS. ¿Sí? Y en un perfil, por ejemplo, un tubo estructural, Q es igual a Q sub A, o una sección cajón. Entonces, en el punto E7, resistencia nominal a compresión de miembros con elementos esbeltos, el reglamento nos indica que las especificaciones de la sección son aplicables a miembros sometidos a compresión axial uniforme, conformadas con secciones con elementos esbeltos, según lo definido en la tabla que vimos en los videos previos B4.1. Recuerdan que había dos tablas, uno para compresión uniforme y la otra para compresión derivada de la flexión, donde se definían diferentes valores de lambda R. La resistencia nominal a compresión P sub n en kilonewton es el menor valor obtenido para los estados límites de pandeo flexional, torsional o flexo-torsional, según corresponda, definidos por la ecuación Pn, resistencia nominal, es F crítico, ¿sí? Tensión crítica de pandeo, por Ag, que es el área bruta de la sección del miembro, en las unidades correspondientes. La tensión crítica, ¿cómo la definimos? Se determina de la siguiente forma. Si lambda E, ¿sí? Que es igual a la raíz de Fi sobre F crítico, que veremos cómo lo definimos, por raíz de Q, el factor de reducción, es menor o igual que 1,5, estamos en la zona de pandeo anelástico, esbelteces medias o reducidas, y la tensión crítica de pandeo es Q por 0,658 elevado a la Q por lambda E al cuadrado por Fi. Para esbelteces importantes, lambda E por raíz de Q es mayor que 1,5, ahí define la frontera entre pandeo inelástico y pandeo elástico, y tenemos la expresión E73, F crítico es igual a la tensión derivada por Euler, Fi sobre lambda sub E al cuadrado por 0,877, que es un factor de reducción que aproxima la ecuación de Euler en función de las hipótesis que la misma tiene, que son ideales.
Entonces vemos que lambda es la raíz de Fi sobre Fe. F es la tensión crítica de pandeo elástico que se puede calcular con las expresiones en función del tipo de sección. E34A, que es la que la vemos a continuación y es la más frecuente para miembros con simetría doble. La E44, que la vemos abajo. O otras expresiones como las que están mencionadas para miembros asimétricos que no son tan frecuentemente utilizados. La E34A no es más ni menos que la tensión crítica que surge de Euler. Pi cuadrado por E sobre lambda al cuadrado, que es K por L. K es la condición de borde, L es la longitud del perfil sobre el radio de giro. Para secciones, la E44 sería para secciones doblemente simétricas y de simetría puntual, donde probablemente tengan una rigidez torsional más reducida y por lo tanto la tensión crítica derivada del posible pandeo flexotorsional o torsional sea la determinante. Entonces surge la expresión que vemos. En cuanto al factor de reducción QS, en E71, para elementos QS lo asociamos, recuerden, con elementos no rigidizados. Hay una serie de expresiones, yo le puse la primera nada más. Hay que leer el encabezado. La primera es para alas de perfiles laminados T, canales IT, alas de pares de ángulos en unión continua, ángulos y placas salientes de perfiles laminados en compresión axial. Caso 1 de la tabla B4A1. A modo de ejemplo nada más, ustedes en el reglamento podrán consultar los otros casos. Cuando la relación de esbeltez local B sobre T es menor que 0,56 raíz de E sobre Fi, QS es 1. Quiere decir que estamos en el primer sector de la curva de QS que vimos que era horizontal. En la zona anelástica tenemos que la relación B sobre T es mayor que ese valor y menor que 1,03 por raíz de E sobre Fi, E75. QS es la expresión lineal que ustedes pueden ver a continuación en E75. Y para grandes esbelteces tenemos pandeo elástico de 7,6, grandes esbelteces locales, B sobre T mayor que 1,03 raíz de E sobre Fi, QS es 0,69 de E sobre Fi lambda al cuadrado menor o igual que 1 siempre. Entonces tenemos las tres expresiones que nos cubren la zona de valores de QS lambdas locales reducidos, QS es 1, variación lineal de QS en la E75 y la zona de pandeo elástico E76. Respecto del factor de reducción Q sub A, la definición es la que tenía el código anterior, el reglamento anterior. Q sub A es el área efectiva, A efectivo, sobre el área bruta, G. Y el área efectiva es toda la sumatoria de los pedacitos que vimos en el dibujo que se pueden considerar como equivalentes trabajando una tensión uniforme frente al ancho total. ¿Sí? El tema es cómo determinamos estos B efectivos. Entonces, nuevamente salen una serie de ecuaciones en función de las secciones. Por ejemplo, la que les expreso acá es una muy utilizada, muy frecuente para elementos esbeltos uniformemente comprimidos, exceptuando caras de tubos cuadrados y rectangulares de espesor uniforme y esquinas redondeados, son los casos 5 y 8 de la tabla B41A, tenemos que cuando B sobre T es mayor que 1,49 de la raíz del módulo elasticidad sobre la tensión F, el ancho efectivo B del lado que estamos evaluando, supongamos que es una sección cajón de los lados verticales de la misma, es 1,91 por el espesor T raíz de E sobre esa tensión F por 1 menos 0,34 B sobre T raíz de E sobre F menor o igual que B. B es el ancho real, B sub B el ancho efectivo, T el espesor del elemento. El procedimiento para definir B efectivo es iterativo, ¿sí? Pero existe una ayuda que nos permite el reglamento
que es un enfoque más conservador, que se los voy a comentar sobre el final, donde podemos asumir que la tensión F es igual a F crítico determinada con las expresiones que vimos adoptando Q igual a 1. ¿Sí? Y de tal manera resolvemos el problema sin iteraciones. Caso contrario, como la tensión F depende de B efectivo y B efectivo depende de la tensión F, hay que iterar asumiendo valores de Q hasta llegar a la solución del problema. Entonces, acá hay un resumen de lo que les he estado comentando. ¿Sí? La expresión de Q sub A, área efectiva sobre área bruta. Si tenemos, por ejemplo, un perfil conformado por chapas soldadas definiendo una columna cuadrada con chapas delgadas, será la suma de los A efectivos de cada una de esas chapas, ¿sí? 4 en total. El proceso de cálculo iterativo es, para definir el ancho efectivo, hay que evaluar la tensión máxima que se alcance en los bordes. Y esa tensión depende de la sección eficaz, y a su vez, de la tensión eficaz depende el ancho efectivo. Es decir, que la definición de B efectivo es función de F, es un proceso iterativo. ¿Sí? Usualmente se asume un valor de Q sub A, se determina el B efectivo en función del mismo, se determina una tensión F, se determina el B efectivo y se verifica si el valor de QA de cálculo coincide con el valor asumido previamente. Siempre hay alguna diferencia, si la diferencia es relativamente importante hay que volver a iterar hasta llegar a una diferencia que sea no relevante. Existe la situación de no iterar, que es el método aproximado, que es algo conservador, arroja valores de Pn menores a los que arrojaría el método con iteraciones. El ancho efectivo B sub B lo definimos en función de determinar la tensión crítica con Q igual a 1 y asumir que F es igual a F crítico en la ecuación de B efectivo. Así determinamos B efectivo y luego determinamos el valor de Q sub A. Con ese valor de Q sub A, entonces recalculamos F crítico y definimos el valor de Pn. ¿Sí? Este es un método directo. Los valores son conservadores respecto al método de iteraciones y tiene la ventaja de ser más sencillo, nada más. Si uno procede con el método de iteraciones, el valor de Pn será levemente mayor a este. Bueno, de esta forma terminé esta parte de la presentación. Veremos con qué temas seguimos respecto a este reglamento, si hay interés en que sigamos. Espero que esté muy bien. Saludos.